saludamos en el nombre de Jesús. Continuamos con el tema de la reunión pasada acerca de integridad. No sé si lo recuerdan un poco. Más que recordar, no sé si en esta semana alguna persona ya experimentó quizá alguna tentación en la cual fue puesta a prueba su vida de integridad. No sé, ¿verdad? Si acaso no ha sucedido, yo quiero adelantarles, va a suceder. Cualquier momento de su vida, sea en su trabajo, en el negocio, allá en el lugar de recreación, o aquí en la iglesia, o aquí en el templo, llegará el momento en el cual su vida será puesta a prueba, su integridad. Y esto uno descubre si tiene o no después que pasó ese momento. Antes no podemos decir. Antes no, es más complicado. Cuando era niño recuerdo que mi papá me mandaba de una aldea a otra. A veces se le terminaba el dulce allá en aquellos lugares, en aquellos tiempos. La gente acostumbraba a hornear dulce y lo guardaba para todo el año. Entonces algunas veces se terminaba. Mi papá tenía un amigo que se llamaba Patrocinio Ramos, y él le patrocinaba el dulce. Mire, este hombre, mi papá me mandaba donde él para que le prestara, y cuando mi papá al moler la caña se la iba a regresar. Como era niño y al llegar a la casa, ustedes saben lo que hacen los niños, querer jugar con los otros niños. Y aquel hombre me llamaba y me decía: vení, ¿a qué te mandó tu papá? Poco bravo se ponía. ¿A qué te mandó? Dijo que le preste tantos atados de dulce. Entonces ya me los daba y andate, me dice. No te quiero ver aquí, porque allá te ocupan. Eso es un recuerdo bueno. Y yo estaba pensando cuando estaba viendo algunos pasajes de la Biblia, que hoy nosotros, al menos yo, hasta para mandar una de nuestras hijas a la pulpería que queda a una cuadra, a veces preferimos ir nosotros. No tenemos la confianza porque algo puede suceder en la calle. Yo pienso, y mi papá que me mandaba de una aldea a otra, iba y regresaba y él no se quedaba preocupado. Hoy aconsejamos a nuestros hijos que no le abran la puerta a nadie, incluso al que lo conoce, que no se le confíe. Y hemos llegado al extremo que aún a aquellos que dicen que son cristianos, que no se confíe mucho. No es bueno que hayamos llegado a este extremo. Necesitamos entonces practicar, enseñar este principio de integridad. Aquí tengo en mis manos el manual de la doctrina y reglamento de la Iglesia de Santidad en Honduras, y en uno de ellos dice nuestros valores, y también entre los valores está la integridad. Esto nos enseña que como denominación tenemos la responsabilidad de enseñar a las congregaciones que se debe vivir vidas de integridad. Y para enseñarlo, pues hay que demostrarlo, hay que vivirlo, porque los pedagogos saben que la forma más efectiva para que alguien pueda aprender es aprender haciendo y viendo al maestro cómo lo hace. Así que hoy tengo ante ustedes una gran responsabilidad, pero se la transmito a ustedes también, que el mundo ante ustedes tienen también una gran responsabilidad.
Pues recuerdan el domingo pasado, hablábamos de la vida de integridad de aquel hombre llamado Job. En su momento él tuvo tanta riqueza, pero en un solo día pierde todo, está enfermo, su estado de salud es crítico y la señora perdió en ese momento la integridad y le cuestiona a él y le dice: ¿y todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso le dijo la señora. Job respondió que no es la manera correcta como se debe reaccionar ante estas circunstancias. Y él continuó pues en su vida de integridad, que no es fácil. Es posible que hoy en día consideremos que esto ya no es necesario. Hace algunos años o muchos años se enseñaba verdades absolutas. Pero después surgió alguien de esas personas muy estudiosos, muy preparados, y enseñó que la verdad absoluta no existe, sino las verdades o la verdad relativa. Entonces la sociedad la adoptó y la iglesia dijo amén. Por eso hoy creemos más en la verdad relativa y no en la verdad absoluta. Y no sé si esta palabra integridad entre nosotros ya pasó de moda. Espero que no. Estamos viviendo tiempos posmodernos. Quizá no vale la pena. Quizá sea más necesario o más importante adaptarse a las nuevas formas de vida de las nuevas generaciones. Quizá estemos en ese choque generacional, como decía un drama de hace algún tiempo, pero la Biblia, nosotros los que decimos que creemos en Dios y también decimos que la Biblia es la palabra de Dios, cuando creemos esto, estamos asumiendo una responsabilidad muy seria. La Biblia nos dice que es necesario que hayan personas que viven vidas de integridad. ¿Sabe por qué? Porque esto trae bienestar al ser humano. Eso nos hace bien a nosotros mismos en primer lugar, y luego la sociedad en general también es beneficiada. De hecho, la problemática que vive nuestra sociedad actual es por eso. No confiamos en los políticos, no confiamos en nadie. Las mujeres ya no creen en los hombres. Y los hombres incluso hasta dicen también que todas las mujeres son iguales, como una forma de defender a lo que han sido o están siendo atacados. Entonces, en primer lugar, quiero decir que este mundo, aunque no parezca lógico, este mundo necesita hombres de integridad. Aquí están incluidas las mujeres también. Este mundo necesita hombres con vidas de integridad. En el libro de Job, este hombre, capítulo 27, versículo 5. Es un tremendo desafío la vida de este hombre llamado Job. Le conocemos más por su riqueza y porque él no blasfemó en esta circunstancia difícil, pero miren la forma como él se expresó. Job, capítulo 27, versículo 5 dice: nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Fíjense que a este hombre Dios no le había dado promesa que lo iba a sanar. Dios no le dio promesa de sanidad. El hombre le llegó la enfermedad, le visitó la pobreza y se quedó con él. Probablemente él cree que va a morir. Pero mire lo que dice: hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. O sea, muy contrario a lo común de nosotros. Si el Señor me sana, le voy a servir. Si hace este milagro, entrego mi vida a Cristo a Él.
Si el Señor hace este favor, le sirvo. Y fíjense que este hombre está diciendo lo contrario: hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Y habría que entender un poco lo que dice al principio. En los primeros versículos dice este hombre, dice Job: vive Dios que ha quitado mi derecho. Es casi como decir que está violando mis derechos. Y el omnipotente que amargó el alma mía, él sabe lo que está sucediendo. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Tremendo, muy importante lo de este hombre. ¿Para qué le puede servir a la gente hoy en día que nosotros vivamos vidas de integridad? Una de las razones que considero que puede servir es para que ellos reconozcan que sí existen personas fieles a Dios y ellos también afirmen su fe en Dios. Esto no lo tengo en mis notas, pero sabemos que al final Dios habló con 3 amigos que Job tenía y les reclamó y le dice: ustedes no han hablado como ha hablado mi siervo Job. O sea, yo he escuchado a Job y les he escuchado hablar a ustedes, y la forma como ustedes han hablado no se compara con la manera de hablar de mi siervo Job. ¿Y saben qué hizo Dios? Le dijo: vaya, busquen unas ofrendas y llévenlas a Job, llévenle regalos y pídanle que ore por ustedes. Interesante, ¿verdad? Entonces estos hombres aprendieron que sí existe la fe en Dios. ¿Para qué más nos puede servir la vida de integridad? Aparte de que la gente debe creer en Dios cuando conoce que hay personas de integridad, es para que no hayan víctimas. ¿Sabe que hay demasiadas víctimas hoy en estos tiempos, producto de que no hay personas íntegros? Más adelante en el libro de Job, siempre capítulo 31, del versículo 1 en adelante, dice este hombre: hice pacto con mis ojos. Un buen pacto, especialmente para nosotros los varones. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Quizás no vale la pena decir amén. Reflexionemos, especialmente nosotros los varones. Miren lo que dice este hombre enfermo en la cama, y él sabe que está enfermo de todo menos la vista. Y aún así puede ver una muchacha guapa, bonita, y pecar en su pensamiento. Ese pacto, como dicen algunos: lástima que estoy en cama. Otros dicen: lástima que no tengo dinero como aquel. Dice este hombre: ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, o sea, como querer decir, si a un caso he hecho algo malo, mire, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad
que han de castigar los jueces. Tremenda palabra la de este hombre. Y no sé, ¿verdad? Porque yo nunca lo he hecho, de tener el coraje o el valor, yo no sé qué palabra decir, de atreverse y decirle a Dios: Dios, aquí estoy, mídeme, pésame con tu balanza, con tu justicia. Y si encuentras que en algo yo no he andado bien, dame la sentencia, que mi mujer cocine para otro, que mi cosecha sea para otro. ¿Y saben qué dice allí? Que mi mujer sea de otros hombres. Tremendo, ¿va? Que ahora, atreverse a decir esto significa que sabe que no va a suceder. Por eso dice la Biblia en el libro de Job capítulo 1: hubo en tierra de Uz un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Va Dios y le dice al diablo: ¿y has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y se lo dice al diablo: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego, cuando ya estaba enfermo, que el diablo descarado vuelve a Dios como si nada está pasando, y Dios le vuelve a preguntar: ¿y has considerado a mi siervo Job? Ahora ya no tiene ganado, no tiene esto, y aún retiene su integridad. Tremendo, va. Complicado, difícil. Pero no sé si, yo espero que no suceda eso en nuestras vidas, llegar a una situación como esa. Pero lo que este hombre está dando a entender, que es necesario pedirle a Dios: Dios, pésame. Hoy nosotros sabemos que con la tecnología hay unos aparatos que se le colocan especialmente a los policías. ¿Cómo se llama eso? Se me escapa el nombre. Para detectar, sí, el detector de mentiras. Polígrafo. ¿Qué les parece si algún día le dijéramos a esta gente que venga a la iglesia y que nos ponga a todos ese aparatito? Y que le diga, pero que lo maneje Dios el aparato, que lo ponga. Ahora, eso es lo que le está diciendo Job a Dios. Dios le dice: Dios, pésame en tu balanza. Dios, mídeme con tus reglas. Mira a ver qué descubres en mi vida. No habrían víctimas, hermanos. No habrían víctimas en la iglesia. Yo siempre voy de vez en cuando, allí subo, cuando no predico, subo allá al canal, me asomo por los baños, luego voy y le llamo la atención a los mujeres, le digo: asómense por allí. Porque fíjense que, como sabemos nosotros que no hay vida de integridad, algo puede suceder en esos baños. Algo puede suceder allí en esos rincones, que no debería ser así. Es decir, las víctimas inocentes es producto de personas que no viven vidas de integridad. De hecho, hoy en día se está utilizando la Biblia para robar, para asaltar, para chantajear, para mentir, para engañar, para cualquier cosa. Pero también es necesaria la vida de integridad para traer beneficio ético, beneficio moral y beneficio económico al ser humano. Y usted dirá: ¿y beneficio económico por qué? En el libro de Éxodo, uno de los 10 mandamientos, capítulo 20, versículo 15, ustedes saben lo que dice. Dice: no robarás. Esta es una verdad absoluta. Dice: no robarás. Les pongo un ejemplo de una verdad relativa. Depende. Ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón, dicen.
Entonces depende si él es ladrón. O sea, la Biblia solo dice no robarás. Y eso es todo. No le dice no le robarás a fulano, pero al otro sí. No robarás. Depende. Eso ya depende, es nosotros que inventamos eso. No robarás. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, podemos buscarlo. Pablo escribe a una iglesia de Éfeso. Y a los hermanos de Éfeso, Pablo les dice, capítulo 4, versículo 28, el que hurtaba, es decir, el que robaba. O sea, ¿sabe qué está diciendo? En la iglesia hay algunos hermanos que robaban. Lo que le dice es, el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, pero mire, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Porque como hoy todo es trabajo, robar es trabajo. Hay cosas malas que también son trabajo. Es que es mi trabajo. Yo recuerdo, vi una noticia que un muchacho mató a alguien equivocado porque le habían pagado para matar a otro y él se equivocó y mató y lo capturaron y la policía, y llega un periodista y le entrevista que si te ha arrepentido por el error, y le dice que él no está arrepentido, que el problema no es de él, el problema es de aquel el problema fue la víctima. ¿Y qué andaba haciendo ahí? Si es problema de él, dice. Bueno, él no dijo es problema de él, dijo otra palabra. Pero lo que Pablo dice, el que robaba no robe más, sino que le dice, sino trabaje. Hay problemas económicos en muchas familias porque hay personas que no trabajan. Y la Biblia dice que se debe trabajar, y esto es integridad también, sino trabaje. Es decir, no se vende la mano para aparentar que está fracturado cuando no es cierto, porque muchos lo hacen. O quizá ponerse lentes oscuros para demostrar o hacer creer que está ciego, pero no es cierto. O sea, también hay que reconocer que sí hay personas con necesidad, pero no todo el que parece que tiene necesidad la tiene. Ahora bien, dicen trabaje, dice Pablo aquí, trabaje ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, no solo para suplir su necesidad, sino que ahora en vez de pedir, también él pueda dar. Eso es lo que Pablo le está dando a entender. Y más adelante en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 22, Colosenses capítulo 3, versículo 22 dice, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahí está hablando de los empleados que trabajan arduamente cuando el jefe los ve. Pero cuando el jefe no les ve, no trabajan. Entonces, eso es lo que Pablo le dice, no sirvan al ojo, es decir, no deleiten al ojo del que los ve, sino le está diciendo que sean sinceros, que sean honestos con su trabajo. Por eso hablaba de que la integridad trae beneficio ético, trae beneficio moral, la persona confía, y trae beneficio económico porque la empresa crecerá más. Porque tiene muchos empleados cristianos evangélicos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, que son honrados para trabajar. Entonces la empresa va a crecer. Eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 22. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Amos, porque posible algunos están diciendo, pero ¿qué de los empleadores? Porque usted sabe, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos,
sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, aquí no se salva a nadie, dice. Aquí todos estamos bien chequeaditos. Santiago. El apóstol Santiago capítulo 5, versículo 4, dice así: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Saben lo que dice el apóstol Santiago? El jornal de aquellas personas que han trabajado y que ustedes no les han pagado, ese clamor ya llegó al cielo. Así dice el apóstol Santiago, el clamor de aquella gente ya llegó al cielo. Entonces la vida de integridad, porque integridad hay muchos conceptos y uno de ellos es alguien que está completo. Es alguien que está perfecto, que no le hace falta nada. Nosotros los cristianos, dice la Biblia, hablando de los mandamientos que se pueden resumir en dos: ama a tu prójimo, ama a Dios, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de todo esto depende toda la ley y los profetas. Y el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas dice que los que son guiados por el Espíritu producen el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. Y allí dice: contra tales cosas no hay ley. O sea, para el que practica esto, ¿qué ley le va a condenar? O sea, de ninguna manera. Ahora, ya vimos entonces que este mundo necesita hombres de integridad. Segundo, Dios demanda vidas de integridad. Dios lo demanda. Vamos a ver entonces en este momento a este hombre llamado David, el rey David. En el Salmo capítulo 15, este hombre fue bastante atrevido también en su manera de expresarse delante de Dios. Es más, estamos familiarizados con este salmo, Salmo capítulo 15. Jehová dice, está hablando, dirigiéndose a Dios: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego está la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Saben ustedes que nosotros se nos ha enseñado, y esto es correcto, pero hay algo que no se nos ha enseñado? Que una de las formas para permanecer firme, fiel, es manteniendo una vida de ayuno y oración constante. Hay que orar bastante. Pero fíjate que en este pasaje no dice que hay que ayunar ni orar para no caerse. Dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Y el que hace qué? Dice: el que anda en integridad, el que habla la verdad aún en su corazón, dice. O sea que no lo dijo, pero lo pensó. Aquel dice que su dinero no es dinero sucio. Eso es lo que da a entender David. Aquel que su dinero no fue dado a la usura, aquel que no permite cohecho, aquel que no da, como decimos nosotros comúnmente, el que no da mordidas.
Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Yo recuerdo un día allá en Ciguatepec que yo crucé el semáforo en rojo. Y por culpa del semáforo, por supuesto. Bueno, yo no sabía, en mi ignorancia, ¿verdad? Yo voy en el carro y vi el semáforo, la luz en verde, pero estaba así, ¿eh? Y eso era como decir la amarilla. Y entonces, como yo la vi en verde, pero que encendía y apagaba, yo pensé, ese semáforo no sirve. Entonces crucé, y en lo que yo voy debajo se puso en rojo. Entonces ya cuando el carro cruzó, pues crucé en rojo y allá estaba el policía. Ahí me detuvo y me hace ver que yo violé la ley. Le dice, pero es que yo vi que estaba verde. Bueno, dice, pero al cruzar el semáforo estaba en rojo. No, pues está bien, aplique la ley. Pero ustedes ya saben, él no era eso lo que quería. No, le digo que está bien, le entrego la licencia, le entrego allí los papeles del carro. Ahí está. Y yo pensaba ya en mi interior, estoy en Ciguatepeque, vivo en Juticalpa, ¿cómo iré a hacer en este caso para recuperar la licencia? Y él miraba al carro, lo rodeaba y iba y me dice, lo veo como preocupado. Sí, le digo, mi mamá está enferma y voy porque la veo para el hospital. Y yo esperando que me haga la esquela. Luego me dice, al fin, me dice, me lo entrega, váyase, no lo vuelva a hacer. Pero ya ustedes saben, lo que estaba esperando era otra cosa. La Biblia dice, el que no admitió esto no resbalará jamás. Y fíjense que es triste cuando uno escucha a muchos cristianos hoy en día decir, es que mire, si no es así, es que si no es así, o sea, como que decir, es que no hay otra forma de resolver este problema. Esta es la única forma de resolver este problema. Y yo estaba viendo que este no es problema nuevo, es problema antiguo, para que el rey David, que según los expertos vivió 1000 años antes de Cristo aproximadamente, ya está hablando de lo que puede suceder. Y aún en aquellos tiempos entonces se han dado cosas no correctas. Entonces Dios demanda vida de integridad para morar con Él y para tener comunión con Él. Dice, porque pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará contigo? El limpio de manos, el que tiene un corazón limpio, Él estará conmigo. Para no hacerle daño al prójimo, porque la vida, cuando no hay vida de integridad, dañamos a los demás. Y aquí nos explica que le dañamos con la lengua, es decir, con lo que decimos. Le dañamos con el dinero, con lo que le damos o con lo que no le damos. Incluso dañamos con el pensamiento, según el pasaje. David, este hombre, cosa seria. La Biblia dice que fue un varón conforme al corazón de Dios. Dios le perdonó sus pecados porque él se arrepintió. Y muy interesante cómo este hombre habla o hablaba. Capítulo 7 de Salmos, versículo 8 dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. En el Salmo 51 David le dice a Dios, ciertamente he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, purifícame, límpiame y perdóname. En este salmo le dice a Dios, júzgame, oh Dios. Otra vez, atrevido el hombre. Júzgame, oh Dios, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Igual que Job,
pésame en la balanza, Dios. Mira cómo estoy. Yo creo que este hombre tenía buenas intenciones. Es como cuando nosotros vamos al médico y nos sentimos bien. Bueno, yo lo he hecho, que me siento bien, pero de vez en cuando le digo, mírame la presión a ver. O sea, yo digo que ando bien, me siento bien, pero posible no sea cierto. Entonces póngame ese aparato y mírame la presión a ver. Entonces David lo que dice es, yo considero que ando bien, en mi conciencia estoy bien, pero por la duda, Dios, pésame. Yo siempre creo que andaríamos mejor si fuésemos más honestos cuando oramos, y en vez de pedirle al Señor que nos dé una casa, que nos dé un par de zapatos bonitos, que nos lleve a pasear a Inglaterra o a Italia, imagínese usted ir al altar y decir, Señor, aquí estoy. Hace una radiografía, Dios. Te permito, te autorizo, entra a mi corazón. ¿Cómo lo ves? Casi un infarto. O decirle, Señor, te autorizo, entra a mi cerebro, revisa mis pensamientos, Dios, ¿qué hay? Y dime la verdad, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy delante de ti? Cuando nosotros estábamos estudiando allá en Tegucigalpa, en el seminario al Nazareno, llegó un médico. Él es un árabe, conoce a Cristo, porque había un pastor que estaba enfermo y había que llevarlo al hospital, pero no sabíamos qué hacer. Entonces alguien dice, aquí cerca está el doctor, llamémoslo. Y él lo checó y dice, sí, llévenlo al hospital. Y nos queda viendo nosotros, dice, ¿y ustedes qué? Vengan también, dice. Y nos pone, y recuerdo que él un poco exagerado, mide al primero y le queda viendo, le dice, mira, le dice, si ya solo falta que Pedro te dé las llaves a vos. Vos también está grave, le dice. Y sabe, yo estaba pensando que a veces uno parece que no está enfermo, pero está enfermo. Y haciendo esa comparación, imagínense qué sucedería si viniese Dios en persona y se sienta aquí y dice, pasen, voy a checarle su corazón. Yo pensaba eso, hermanos, porque creo que necesitamos ir mejorando cada día más y más. En el Salmo 26, este es el último que vamos a leer, el Salmo 26, y lo vamos a leer todo, y con este vamos a terminar. Búsquelo en su Biblia, el Salmo 26, lo vamos a leer. Salmo 26. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová,
para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Hermanos, honestamente les digo que cuando yo leí estos pasajes dije, esta gente se atrevieron a desafiar a Dios. Señor, júzgame, y yo te aseguro que yo he andado en la verdad. Pruébame, y yo te aseguro que he andado en la verdad. Júzgame. Y eso es como cuando uno se atreve a retar a alguien que sabe que le puede ganar. Hermanos, pongámonos en pie. Y solo anhelo que nuestras vidas cada día vayan mejorando. Dije nuestras vidas, no dije la de ustedes. Yo mismo necesito ir aprendiendo cada día a mejorar mi vida de integridad. Porque yo antes pensaba que cuando oramos a Dios es más para pedirle que supla todas nuestras necesidades. Pero yo encuentro en la Biblia de personas que oraron a Dios para decirle, Señor, así estoy yo, así soy. Y si esto no te parece, hace un cambio en mi vida. No llegaron a justificarse delante de Dios, llegaron a exponerse delante de Dios para que cambiara sus vidas. Padre celestial, en el nombre de Jesús, otra vez decimos gracias a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Sabemos, Dios, que nuestra vida y también la sociedad en la cual nosotros vivimos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, difíciles, en los cuales hemos perdido la confianza y no confiamos casi en nadie. Y el daño lo hemos provocado nosotros mismos, pero nosotros mismos podemos cambiar, nosotros podemos corregir, nosotros podemos enmendar esta situación. Pedimos, Dios, igual que David, igual que Job en aquel tiempo, que tuvieron la libertad para decirte a ti, oh Dios, júzgame, examíname, pruébame, revisa mi interior. Nosotros vemos las apariencias de los demás, tú vas a lo profundo, tú vas, dice tu palabra, hasta las entrañas de nuestro ser. Oh Dios, nosotros permitimos que entres a nuestro ser, a nuestra vida interna, allá en lo más escondido de nuestros pensamientos. Revisa, oh Dios, nuestra mente, revisa nuestras emociones, revisa nuestro ser, Dios. Y si no te agrada lo que nosotros somos, Dios también, aquí estamos dispuestos para que cambies nuestra vida, para que corrijas nuestro ser, como cantamos algunas veces, yo quiero ser como el barro en las manos del alfarero. Quiebra mi vida, rómpeme en pedazos y hazla de nuevo. Señor, si nuestra vida no te agrada, si nuestros pensamientos no son rectos, si nuestras aptitudes no son agradables delante de ti, Señor, quiébralas, rómpelas, Dios, y haznos de nuevo, Padre, porque queremos vivir vidas de integridad, vidas correctas, vidas limpias delante de ti, Señor, para tu gloria y también para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo hemos pedido. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludémonos,
unos a otros, enseña la Biblia. Hemos transmitido en tiempo real la reunión general de la Iglesia Central de Santidad. Un tiempo de santidad. Esperamos le haya edificado según el producto de Dios. Hasta la próxima.